y es un honor. Vamos a orar por él. Así que prepárate, si traes cuadernos, si traes lápiz, si traes tu Biblia, prepárate porque la mejor memoria, ¿en dónde está, pastora? En la punta de un lápiz. La mejor memoria está en la punta de un lápiz. Ya en este tiempo la mejor memoria está en un teléfono celular, ¿verdad? Todo lo grabas, todo lo guardas. Amén. Vamos a orar por él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, bendecimos la vida del pastor Emanuel. Declaramos los cielos abiertos a favor de él. Te pedimos que, como decía el profeta Isaías, pon un carbón encendido en sus labios para que toda palabra que hable sea palabra de bendición, sea palabra, Señor, bajada del corazón tuyo para este tiempo y para esta generación. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias. Aleluya. Póngase sobre sus pies un momento. Sí. Es el pastor que 2 horas y luego hacemos receso. Entonces, póngase sobre sus pies. Voltee con el que está a un lado y dile: no te vayas a dormir. Va a estar buena la palabra. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a poner el tiempo en las manos del Señor antes de iniciar con la palabra. Ya el pastor nos ha dado una pequeña referencia histórica de mi persona, y como no venimos a hablar de mí, sino venimos a hablar de Dios, vamos a entrar en materia en un momento más. ¿Estamos de acuerdo? Así que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias esta tarde, Señor, por tu gracia, por tu amor, por la misericordia, Señor, que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Señor, estamos aquí por el puro beneplácito de tu voluntad, Señor, no por obras que nosotros hayamos hecho, no porque nosotros hayamos decidido venir a buscarte, sino porque desde el comienzo de la historia de nuestra vida, Señor, tú nos has buscado, nos has amado, nos has extendido tu misericordia, y como decía el profeta Jeremías, con amor eterno nos has amado, y por lo tanto has prolongado tu misericordia para nosotros, Señor. Y gracias a esa misericordia hoy estamos en tu casa, en tus atrios, Señor, con el único deseo de escuchar tu voz hablar, con el único propósito de que nuestras vidas sean transformadas, direccionadas, Señor, y empoderadas para la obra poderosa del ministerio al cual tú nos has llamado, Señor, porque entendemos que hay un propósito eterno, y ese es expandir tu reino sobre la faz de la tierra, Señor. Y hasta que no lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, no dejaremos de buscarte, de anhelarte, y como decía nuestro pastor, de someternos a tu plan y a tu propósito. En el nombre de Jesús todos decimos: tome su asiento. En esta mañana estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por estar en este lugar, y realmente el camino fue una bendición. Antes era un poquito de angustia, de estrés el venir a Guerrero Negro, porque nuestra carretera transpeninsular estaba un poquito muy dañada, y cada vez que veníamos a algún evento de este lugar, pues mirábamos a la carretera muy dañada y teníamos percances en el camino. A veces entendíamos que el enemigo quería frustrar nuestro ser espiritual, nuestro ser emocional, para que cuando llegáramos acá no pudiéramos recibir. Pero hoy la bendición de Dios estuvo con nosotros. Pudimos viajar toda la familia, mi padre, mi hermano, mi cuñada, mis hijos, y llegar a este lugar en bendición. Gracias a las oraciones de cada uno de ustedes, gracias a las oraciones también de nuestra iglesia allá en San Quintín, hoy estamos aquí. Amén. Así que sin más que más vamos a entrar en materia a la palabra de Dios. Tenemos un tiempo muy hermoso que Dios quiere hacer con nosotros esta preciosa tarde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, antes de poder entrar en la administración que vamos a tener un poquito más adelante, me encanta escuchar siempre los contextos de las cosas que Dios está hablando a nuestras vidas. Y hablaba mi padre hace un momento acerca de la bendición de Dios que nos va a alcanzar, que no tenemos que buscarla en ninguna manera, que los planes de Dios son perfectos, que la voluntad de Dios para nuestra vida es perfecta. Pero diga conmigo, hay una cláusula.
Entonces eso significa que usted y yo vamos a tener que realizar ciertas cosas para que la bendición de Dios nos pueda alcanzar. Mi padre mencionaba hace un momento que la bendición de Dios va a venir, pero hay una cláusula que pone el Señor. Dice: ciertamente si escuchares atentamente a la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones que yo tengo para ti vendrán a tu vida. Dile al que está a un lado: si escuchas atentamente. Entonces esta mañana quiero que escuches atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hemos tenido un año de mucha bendición desde que comenzó el año. Comenzamos el año con la palabra ¿qué? No, pues no lo digas, pastor. Quiero ver si están conectados. Empezamos el año con la palabra unción. Hemos tenido a lo largo de este año 3 temporadas, y la primera fue unción, y luego fue escogidos para, y ahorita estamos en la serie, diga conmigo, alineados. Y para que todas las bendiciones de Dios puedan llegar a nuestra vida, usted y yo tenemos que estar alineados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el aniversario de una iglesia, de un ministerio, de una vida, es motivo de gozo, es motivo de fiesta, es motivo de celebración, pero también es motivo de balance. Es motivo para mirar las cosas buenas que hemos hecho, las no tan buenas que hemos hecho, los errores que hemos cometido y las cosas que sí estamos haciendo correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de estos 13 años, que ha sido una bendición, quiero llegar a decir como mi madre: ¿cuántos años tienes en la casa Viña? 40 años. Bueno, desde que su servidor casi nació, están en la misma congregación. Y yo quisiera de la misma forma, algún día cuando mis hijos tengan un poquito más edad, como la tengo yo, poder decir: estoy bajo la casa Tierra Fértil desde hace 40 años. Y ahorita han sido 13 años de mucha bendición, como decía el pastor, no de acuerdos completamente, no de todas las situaciones perfectas, pero durante estos 13 años, como le digo, el motivo de aniversario es crear un balance de lo que hemos hecho bien y un balance de lo que no hemos hecho tan bien, porque toda iglesia, no importa el tiempo que tenga, la fundación que tenga, el tiempo que tenga, siempre tiene lados opuestos. Tiene un lado bueno y un lado no tan bueno, dijo el pastor, porque no hay cosas malas en el Señor. Tiene un lado bueno y un lado no tan bueno. Siempre tiene el positivo y hay un lado negativo, y así es en todas las cosas en la vida. Está el reino de Dios y está el reino de Satanás. Hay un lado bueno y hay un lado negativo en toda la vida. Pero ¿hay una iglesia perfecta? Y si hay, ¿qué tiene que hacer? No ir, porque la va a echar a perder. No hay una iglesia perfecta. ¿Eso qué significa? Que una iglesia perfecta no le existe, pero hay una iglesia perfectible, sí, porque la palabra nos está enseñando que hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, a un varón, ¿qué? Perfecto. Quiere decir que la iglesia de Cristo es una iglesia que puede ser perfectible, que con el paso del tiempo usted y yo podemos ir perfeccionando nuestra vida espiritual, perfeccionando nuestra vida emocional, y dile al que está a un lado: y perfeccionando tu vida física. Porque esa etapa a veces la olvidamos, y más hoy que va a haber mantarraya, dijo el pastor, ¿no? También nuestra vida física es muy importante que entre en la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, amado, esto es algo que estoy introduciendo para que tú puedas entender a lo que vamos a ir más adelante. Entonces, la iglesia está llena de ciclos, la vida está llena de ciclos. Comenzamos la etapa del salón, hablaba con el pastor o escuchaba al pastor decirle ahí a mis padres: estamos comenzando con la etapa del salón, y es un ciclo que comienza, la construcción, se llega a empezar a construir. Cuando se termina el techo, ¿qué pasa? El ciclo del salón se cierra, pero tiene que haber una manutención para que eso que estás comenzando y terminando pueda mantenerse por muchos años. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en la vida del hombre está llena de ciclos. La iglesia tiene ciclos que se abren, se cierran, y ya les puse el ejemplo del salón de clases. Pero en la vida ministerial,
en la vida ministerial de una persona, de una iglesia, de una congregación, diga conmigo, el trabajo, dígalo fuerte, el trabajo nunca se acaba. En la vida ministerial el trabajo nunca se acaba. No hay vacaciones espirituales. Nosotros venimos de vacaciones ahorita acá con el pastor, con mis padres, con mi hermano, y venimos de un tiempo de vacacionar del trabajo en el que estamos. Nosotros estamos ahorita trabajando, llevando los desayunos a las escuelas calientes. Entonces estamos de vacaciones, mi hermano está de vacaciones, mi madre está de vacaciones, mi papá ya está de vacaciones indefinidas por su retiro. Pero ¿qué pasa? En el ministerio no hay vacaciones. En el ministerio todo el tiempo nosotros tenemos que estar trabajando. Y sí, ministerialmente se abren ciclos y se cierran ciclos. ¿Estamos de acuerdo? Y toda iglesia tiene un testimonio. Diga conmigo, mi vida es un testimonio, porque yo soy la iglesia. Entonces, la iglesia tiene un testimonio. Para algunos, el testimonio de la iglesia es bueno, y para los detractores, el testimonio de la iglesia no es bueno, sino que es malo para los detractores. Entonces, esto quiero que ponga mucha atención, porque vamos a entrar en materia. El apóstol Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia de Corintio acerca de que somos ¿cómo se lo puede explicar? De que somos los ojos que debemos estar aterrizados para no creernos ni más ni menos. Dice Pablo que nosotros no tenemos que tener un más alto concepto de sí que el que debamos tener conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay un pasaje en la escritura, en el versículo de Primera de Corintios. Vaya a la escritura, ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Cuando esté ahí, diga amén. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Estamos ahí? Quiero que ponga mucha atención a lo que Pablo le está mencionando a los corintios en esta carta. Si usted se da cuenta, la Biblia fue escrita, diga conmigo, para la iglesia. Toda la palabra de Dios fue escrita para la iglesia. Que dentro de esa palabra podamos como iglesia alcanzar a las almas perdidas, a los pecadores, es una gran bendición de parte de Dios para ellos. Pero las cartas que están escritas, Antiguo, Nuevo Testamento, está escrita para una persona que ha sido comprada, redimida, regenerada por la sangre del Cordero de Dios. Y por lo tanto es una forma en la cual Dios quiere direccionar nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Está en el libro de Corintios. Dice la palabra: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, diga conmigo, fiel. Que cada uno sea hallado fiel. La palabra nos está enseñando nuestra identidad. Esto es algo que el pastor ha enseñado a la congregación durante muchos años. Identidad, propósito y destino. Identidad, propósito y destino. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón de Dios es que nosotros tengamos una identidad en Él, tengamos propósito en Él y tengamos un destino con Él. ¿Cuántos alaban a Jesús por eso? Entonces, amado, dice la palabra que ahora bien se requiere que los administradores de Dios, que cada uno sea hallado fiel. Voltea con el que está a un lado y dile: eres administrador de Dios. Tienes que ser hallado fiel. Mire, hace rato mi papá promovió las bendiciones de Dios y son buenas: la casa, el carro. Es bueno eso, el mejor empleo, el mejor trabajo, una mejor economía. Todo eso es bueno, pero el deseo del corazón de un servidor de Cristo es que Cristo sea glorificado en todo. ¿Amén o no amén?
Entonces los servidores de Cristo, la iglesia y sus fieles deben tener en cuenta a quién están sirviendo. Usted está sirviendo a Cristo. Diga conmigo, yo sirvo a Cristo. Pero necesitamos entender esta parte tan crucial en la vida de todo creyente, que estamos sirviendo a Cristo en todo tiempo, en todo momento, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud, en el estilo de vida que llevas. Usted está sirviendo a Cristo. En Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. Tu vida entera es testimonio a la demás gente de que tú eres un servidor de Cristo. Si como cristiano usted y yo llegamos tarde al trabajo, somos irresponsables, nos gusta agarrar lo que no es nuestro, dentro de nuestro trabajo estamos dando testimonio de que somos malos cristianos, de que somos malos servidores de Cristo, de que no somos hallados fieles. ¿Sabe cuál es el problema de que la gente no quiera venir a Cristo? No es Cristo, es los servidores de Cristo. Dile, ahí te hablan. No le quiere decir, ¿verdad? Porque a lo mejor se acoplan para hacer las cosas mal. Pero el problema principal del cual las almas no están viniendo al redil de las ovejas es porque las mismas ovejas del Señor no están teniendo un comportamiento adecuado, del cual otras ovejas necesitan ver un comportamiento digno. Amén. Pero la iglesia y sus fieles debemos tener en cuenta a quién estamos sirviendo. Ciertamente a Cristo no lo vemos. ¿Cuántos han mirado a Jesús? Levante la mano el que ya miró a Jesús. ¿Por qué viniste a la iglesia? Es pregunta a alguien valiente. ¿Por qué vino a la iglesia? Para perdonar. ¿Qué más? Para recibir. ¿Qué más? Para recibir la presencia de Dios. Pero ¿por qué viniste? Por agradecimiento. Porque viste en alguien más la obra de Dios transformada. Decía mi madre, de la fecha que llegaron los pastores a la fecha actual, definitivamente tuvo que ser la mano de Dios la que los transformó, la que los cambió, la que los levantó, la que los llevó, la que los ayudó. Y es cuando tú ves en la vida de alguien más la obra de Cristo que eres atraído, eres seducido, eres llevado para ser cambiado. Pero si la gente no puede ver la obra de Dios en ti, no va a venir la gente a Dios. ¿Amén o no amén? Entonces a Cristo no lo vemos, pero lo sentimos. El Espíritu Santo nos hace amarlo sin haberlo visto. Esto es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 8 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, mire, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué viniste a la iglesia? Yo le he estado diciendo a la iglesia, usted no vino solamente por esa bendición que dijo el pastor, por un matrimonio restaurado, por una sanidad para su cuerpo, por un mejor empleo o por una mejor remuneración económica. No, usted está en la iglesia para que su fe sea sometida a prueba por diversas circunstancias, para que cuando sea puesta a prueba y usted se mantenga firme, alabanza y gloria sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, y en el día de su final venida, o cuando usted vaya a su presencia, usted obtenga la salvación de su alma. Por eso estamos acá. ¿Sí o no? Usted está acá porque va a adquirir algo que con su propio esfuerzo, con su propio dinero, con sus propios medios y recursos jamás podrá obtener, que es la salvación de su alma. ¿Y qué deseamos para la vida de otras personas? La salvación de sus almas. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ver a papá en el cielo, a mamá en el cielo, al hermano en el cielo, a su hijo en el cielo,
a su primo en el cielo, a su tío en el cielo. Todos deseamos tener una eternidad con Dios, la salvación eterna de Dios. Eso es lo que deseamos, lo que a nuestra alma debería de importarle durante caminamos sobre la faz de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi amado, Colosenses 3, 23, 24 dice, se lo mencioné, perdón, me equivoqué en el versículo, y todo lo que hagáis, hagadlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Voy a tocar un punto muy importante y a lo mejor algunos de ustedes se van de aquí por la misma situación. Vuelvo a reiterar, todo lo que usted hace lo hace por Dios, para Dios y en Dios. Y decía mi madre hace un momento, y Dios, que no se queda con nada, ¿te dará qué? La recompensa. El problema de muchos cristianos hoy en día, servidores de Cristo, es que lo que hacemos, lo hacemos ¿para quién? Para los hombres. Y cuando el hombre tiene una actitud incorrecta, el hombre de Dios, el ministro de la alabanza, el líder espiritual, el maestro de clase, o en su defecto, el que siempre tiene la culpa es el pastor de todas las cosas que pasan dentro y fuera de una congregación. ¿Qué pasa? Como estamos haciendo las cosas para los hombres, nos desviamos, nos desalineamos, nos salimos del plan, nos salimos del propósito. Y hoy vamos a hablar de la unción temprana y tardía en un momento más. ¿Cuánto quieren la unción de Dios? Bueno, para obtenerla hay que hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mis amados, dice la palabra que lo primero que usted tiene que ser es un administrador de Dios, un servidor de Cristo que sea hallado, diga conmigo, fiel. Dígalo fuerte, fiel. ¿Cuántos quieren un marido fiel? Levante la mano a las mujeres las que quieren un marido fiel. No más dos, la otra no importa, ¿no? ¿Cuántos hombres quieren una mujer fiel? Los hombres están más decididos a tener una. Entonces, todos queremos un marido fiel y una esposa fiel. Hace rato cantábamos un canto que decía, ¿qué decía? Que la novia está esperando el regreso ¿de quién? De su amado. ¿Y qué crees que quiere el amado? Una novia fiel. No estoy dando premios, hermana, disculpe, es que la hermana dijo, y me la ganó. Bueno, le voy a dar un premio al final. Dios está esperando una novia fiel. Dios está esperando una iglesia fiel. Y la iglesia somos tú y yo. Y dentro de nuestra fidelidad, como no podemos ver a Dios, Dios estableció autoridades espirituales, estableció un liderazgo, estableció una iglesia, un conjunto de personas a la cual pertenecemos tú y yo para someternos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes que la Biblia habla de soportarnos? La otra vez le dije a la iglesia y los que miraron la transmisión se habrán dado cuenta. Dile al que está a un lado de ti, tú eres insoportable. Todos los que estamos en este lugar de alguna manera somos insoportables para la vida de otra persona. Somos insoportables en ocasiones para el esposo, somos insoportables para los hijos, somos insoportables para el hermano de la iglesia, para el pastor. En alguna etapa de nuestra vida, tu vida, cómo la conduces, cómo actúas, cómo hablas, cómo piensas, cómo te diriges, es insoportable para la vida de otro. Pero un servidor de Cristo que es hallado fiel, dice la palabra que con el amor que Dios ha derramado en tu corazón, se soportan los unos a los otros. Los que estamos en Cristo sabemos soportar y somos hallados fieles en nuestra lucha por soportar al hermano, por soportar a la hermana. No ser un hipócrita y tolerarlo y decir, ay, mientras esté aquí. No, soportar es con amor, amar las deficiencias que hay dentro de la vida de una persona. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces ese es el primer aspecto que Dios nos está hablando, de ser un servidor de Cristo, que sea hallado fiel en la manera de vivir, en la manera de hablar, en la manera de comportarse. Y es algo muy difícil en nuestra vida cristiana comportarnos como servidores de Cristo, porque en un momento a otro nos astillamos, nos bajamos de la cruz, en un momento a otro nos entra el espíritu de los Boanerges y queremos hacer que fuego descienda del cielo para calcinar la vida de una persona, ¿verdad? Pero la palabra nos está enseñando que del Señor recibiremos la recompensa como servidores de Cristo. No hay nada con lo que Dios se quede y que no nos retribuya mientras estamos en esta tierra, decía el salmista, y veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Vamos a mirar la bondad de Dios en este lugar, y también te quiero hacer recordar que mientras vivamos en esta tierra, aunque nuestro pastor está diciendo que existen tiempos buenos y existen tiempos mejores y existen tiempos excelentes, también existen en tiempos de enfermedad, también existen tiempos de crisis, también existen tiempos de escasez, tiempo de lucha, tiempo de tribulación, y los vamos a vivir. Porque ahí es donde va a ser puesta a prueba tu fidelidad. Si no hubiera tiempos como esos, no, tu fidelidad, tu fe, tu convicción no sería puesta a prueba jamás. Si usted siempre vive en la abundancia, en la salud, en la opulencia, en la bendición de Dios, su fe jamás sería puesta a prueba. Y para muestra un botón que le dijo Satanás al mismo Dios, pues ¿cómo no te va a adorar? No te adora en balde, lo ha rodeado, lo ha sitiado de bendición, su casa, sus hijos, le has dado de todo a ese Job. Entonces dijo Dios, vamos a ver si este servidor de Dios es un servidor fiel. Toca lo que quieras tocar. Vendrán tiempos donde su fe va a ser puesta a prueba. Diga conmigo, puesta a prueba. Pero todo esto nos va llevando a la alabanza, a la gloria. ¿Estamos de acuerdo? Y segundo, dice Dios que necesitamos ser administradores de los misterios de Dios. Diga conmigo, misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada, diga conmigo, para los que le aman. ¿Sí? Esos son los misterios de Dios, cosas que ojo no vio ni han subido a corazón de hombre, como está escrito en la palabra. Entonces, estos misterios que la gente común no entiende, que Cristo salva, dijo nuestro pastor, Cristo salva, Cristo sana, Cristo transforma, Cristo restaura, Cristo cambia, Cristo hace tantas cosas por nosotros, es un misterio. ¿Sí o no? Es un misterio que usted antes haya sido un pecador y ahora sea un pecador justificado por la sangre del Cordero. Que antes usted llevaba un camino de perversidad y ahora camine por un camino de santidad. Es un misterio. ¿Estamos bien o no bien hasta ahí? Entonces Dios ha preparado estos misterios y la gente común no lo entiende. Esto de que Cristo salva, sana, de que usted se tiene que bautizar, de que usted tiene que venir a estos misterios de parte de Dios que hay para nuestra vida, como es la unción, como son los dones, como es el fruto del Espíritu Santo. Son misterios que no logramos entender, pero que tenemos que vivir. Amén. Todo esto de lo sobrenatural de Dios nos sirve para crecer, para madurar, pero también nos sirve para impactar a otras personas y puedan creer en un Dios que hace cosas gloriosas. Le decía al pastor que si había visto la serie. ¿A cuántos les gustan ver series? Levante la mano el que le gusta ver series. Puro santo, pastor. Nomás la hermana Norma y el hermano Tito se van a ir al lago de fuego, yo creo, porque nomás levantaron la mano, o tal vez la libren por honestos e íntegros. Pero a todos nos gusta ver series. Les recomiendo la serie de The Chosen, Los Elegidos. Y estaba mirando cómo Jesús va
recabando a sus 12 discípulos. Pero ¿cómo acontece? Uno lee la Biblia y piensa que así aconteció, pero me encanta porque cuando va Jesús por el camino y va con solamente algunos de sus apóstoles, porque todavía no llegaba a reunir a los 12, dice que va por el camino y se topa a un leproso. Ese leproso dentro de la serie había llegado a una tienda a vender unas cosas porque obviamente no tenía dinero. El de la tienda se da cuenta cuando extiende su mano que el leproso le dice: tú debes de estar a 4 metros de mí, no debes acercarte, eres un inmundo. Y sale aquel hombre corriendo de aquel lugar y ya pasa otra escena donde vienen los discípulos caminando con Jesús rumbo a Capernaum, y durante el camino le sale el leproso. La gente sabía que era leproso por su vestidura, por el olor que despedía, por la llaga y por la podredumbre que había en su piel. Y cuando este hombre se va acercando, esto no lo vemos en la Biblia, pero los discípulos de Jesús le dicen: aléjate. Agarran un palo y le dicen: no te acerques a nosotros. Jesús le dice: tranquilos, relájense. Aquel hombre lo único que le pide a Jesús es: no te alejes de mí. Eso conmueve mi corazón, ¿no? Dice: no te alejes de mí, todos me rechazan. Y aquel hombre le dice: yo sé lo que tú hiciste con aquel hombre, porque Jesús había sanado a otra persona en el camino. Yo vi lo que tú hiciste con aquel hombre. Si quieres, puedes limpiarme. Y le dijo Jesús: estoy dispuesto. Y aquel hombre, ¿qué pasó? Dice la palabra que fue restaurado en ese mismo momento. ¿Por qué le cuento esto? Porque así soy yo. Entonces, todo lleva a un punto. Estamos hablando de que nuestro testimonio como iglesia y servidores de Cristo tiene que impactar. Aquel hombre le dice: voy a hacer lo que tú quieras. Voy a hacer lo que tú quieras a partir de este momento. Y le dice Jesús: no. Ve, preséntate al sacerdote, presenta la ofrenda de agradecimiento, que verifiquen que tu vida ha sido limpiada, y sigue tu camino. Pero ¿sabe qué es lo importante de esa acción, de esa serie? Que mientras este hombre, Jesús, estaba sanando entre los matorrales, se habían encontrado una mujer etíope. Y esa mujer etíope los había saludado, tuvieron un encuentro con Jesús, pero mientras se iban aparece este leproso. Entonces aquella mujer, como cada uno de nosotros, se quedó ahí para estar orando, ¿verdad que sí? Quería ver el chisme. Se quedó ahí y miró la sanidad del leproso. Entonces ya de repente llega Jesús a la casa de Pedro, empiezan a platicar y ahí puedes ver cómo se hacía la multitud. Estaban nomás los discípulos y estaban una pregunta. Llegó uno por la ventana, porque ahí estaban las ventanas, y le dice Jesús: oye, pero ¿es cierto que esto y que el otro? Le hace una pregunta y le dice Jesús: es cierto, amigo, así y así. Y de repente se empieza a aglomerar la gente en la casa de Pedro. Adentro los amigos, afuera los que fueron llegando uno tras uno. Entre ellos empieza a llegar otras multitudes, ¿no? Pero ahí se suscita la historia del paralítico, que es metido por sus amigos por el tejado. ¿Y sabe quién era una de esos amigos del paralítico? ¿Quién cree? No dice la Biblia, no, pero es bueno saber cómo pasan las cosas. La mujer etíope es la que lleva a su amigo paralítico. Dice: este es mi amigo paralítico desde la infancia, y lo traen cargando 3 hombres y ella en el lecho. Se estaba ahí, según esto, María Magdalena. Le dice: tú eres amiga de Jesús, acércanos a la entrada, está tan lleno que no podemos hacer nada. Pero María le dice: vamos por el tejado. Y en el tejado abren el techo y ahí está aquel hombre metido, y ahí es donde Jesús hace un gran milagro. ¿Por qué le digo todo esto? Porque toda nuestra vida es un testimonio, diga conmigo, es un testimonio de lo sobrenatural de Dios. Fíjese cómo el hombre leproso había visto a Jesús sanar a alguien. Llega con él y le dice: yo he visto lo que tú haces. Aquella mujer etíope miró al leproso ser sanado y le dijo a Jesús: yo he visto lo que tú haces. Tú puedes sanar a mi amigo. Aquel hombre que ha sido sanado por Jesús, aquel paralítico, sin darse cuenta entre la multitud, ¿saben a quién estaba entre ellos? Estaba Nicodemo, que había ido a revisar lo que estaba aconteciendo en aquel lugar junto con otros fariseos. Eso despierta el Nicodemo
Nicodemo el hambre, la sed de conocer a Dios, y es cuando tiene el encuentro con Jesús y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús: tienes que nacer de nuevo, y le muestra lo sobrenatural del reino de Dios. Por eso, como administradores de Dios, usted tiene que conocer los misterios de Dios. ¿Amén o no amén? Y la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra profética, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de fe, de sanidad, de milagros, tiene que operar en la vida de los creyentes para bendición del cuerpo de Cristo, pero también de la gente que está allá afuera. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia y sus miembros, sus líderes, son ante Dios administradores del poder de Dios. Dice la Biblia que somos embajadores de Dios, como si Cristo mismo rogase por medio de ¿quién? ¿De quién? De nosotros. Entonces tú eres un administrador del poder, de la sanidad, de la relación de Dios para con el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como buen administrador, necesitamos presentarnos fieles. Pero por último, quiero hablarte de la fidelidad, porque la fidelidad a Dios es vital para mantener nuestro testimonio intacto ante el mundo y ante los demás. Tú puedes construir un testimonio por muchos años, ¿y en cuánto se puede derribar? ¿En cuánto tiempo? En una decisión. Tu testimonio está a una decisión de perderse o de ser todavía más empoderado y de más impacto en la vida de una persona. Tu testimonio está a una sola decisión. La vida está llena de decisiones. ¿Cuántos decidieron ahora en la mañana bañarse? Tomaron una buena decisión por el bien de otros. ¿Verdad? Decía un amigo: en esta temporada de calor, un consejo de gimnasio: no olvides tomar tu agua e hidratarte todo el tiempo, pero también usar esto, desodorante. Tus amigos te lo agradecerán. Así que hoy ustedes tomaron una buena decisión: el levantarse, el bañarse, el lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque todo tu ser va a impactar la vida de otros. ¿Sí o no? Tan sencillo como el aseo personal va a impactar la vida de una persona, de la misma forma tu vida espiritual va a impactar la vida de otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amados, la fidelidad a Dios es vital para mantener nuestro testimonio intacto en el mundo y consolidar la vida del creyente cuando éste permanece fiel al Señor. Entonces, amados, la fidelidad en la iglesia, en la familia, en el hogar, en el trabajo. La fidelidad ¿a quién? A los principios bíblicos de la palabra de Dios. Usted tiene que ser fiel a esta palabra y nada más. Usted no ha visto a Dios, no ha visto a Jesús, no ha visto al Espíritu Santo, pero nos ha dejado un manual de vida, nos ha dejado un reglamento interno para los creyentes, para que seamos fieles a su palabra. Yo tomé por determinación en esta ocasión comenzar la lectura del libro del Salmo 119, y que tiene 175 o 180 versículos. En cada apertura de servicio habría uno de los versículos de los cantos, porque está separado por cantores, y cada uno de ellos habla de la ley de Jehová, de los testimonios de Jehová, de los preceptos de Jehová, de los mandatos de Jehová, y todos ellos dicen: son mi delicia, ellos me guían, ellos me guardan, ellos me sustentan, ellos me fortalecen, ellos guían mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, amados, usted tiene que ser fiel a los principios de Dios. En la iglesia no se le prohíbe nada. Que pastor, puedo en una fiesta, vaya. Que pastor, puedo danzarle aquí y allá. Sí, dánsele. Pastor, puedo decir malas palabras, dígalas. ¿Y qué dijo el amigo? Entonces, ¿qué no puedo hacer, pastor? Pues no puede ir al cielo de esa forma, es lo único, pero de ahí en adelante haga lo que usted quiera. La iglesia no es un lugar de prohibición, la iglesia es un lugar de adiestramiento, es un lugar de conocimiento para que usted viva la vida que Dios quiere que usted viva, para bendición de su propia vida, de su propia familia, de sus propios amigos.
¿Estamos de acuerdo? Entonces la fidelidad te habla de integridad en todas las áreas de nuestra vida. Y voy a concluir con esto en este momento para decirte con el caso de una persona. En un súper dice que iba acompañado de su mujer. Y al llegar a la caja, ¿qué cree que pasa? Llega ahí al súper con su mujer, ponen el mandado y cuando llega a la caja le cobran de menos. ¿Qué diríamos nosotros en esa situación? ¡Qué bendición! Tírate a perder, dijo el hermano, ¿no? Córrele que te alcanzan. Llegó este hombre acompañado a la caja, le cobran de menos de lo que estaba comprando. Él se da cuenta y hace uso de su honestidad diciendo a la cajera que él estaba cobrando de menos. A lo que la cajera, sorprendida, reacciona con asombro, ¿ok? Y le dice la cajera que pocas personas hacen eso. La cajera le comenta al jefe lo sucedido, por lo que el jefe estaba haciendo una entrevista de televisión y le pareció perfecto, y hacen de saber la historia, entrevistar al hombre tan honesto que había entregado aquel dinero que no le correspondía, ¿verdad? El hombre que había hecho esta buena acción, ¿qué cree que pasa? Se turbó dentro de sí. Se turbó dentro de sí grandemente, negándose a aparecer en la televisión, cosa que al jefe del lugar le pareció demasiado humilde todavía. Este hombre, aparte de ser honesto, de haber regresado el dinero, tiene una humildad tan grande que ni siquiera quiere ser visto por nadie, ni que nadie le aplauda, ni que nadie le elogie. Pero cuando le preguntan la razón de su negativa, él dice en voz baja al gerente: es que esta no es mi mujer. O sea que con la señora que iba no era la esposa. Y le dice: es que esta con la que vengo no es mi mujer, la que me acompaña no es mi esposa. Y sonó esa canción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Toda su honradez, todo su buen nombre, todo lo que la gente pensaba, su humildad se derrumba ante la gente por no ser honesto. Escucha lo que voy. Con su verdadera esposa, al estar saliendo con otra mujer. Así que no es válido ser honesto en una cosa y ser deshonesto en... Porque la palabra integridad, ¿qué significa? Ser de una sola pieza donde quiera que tú estés. Aquí es como la vitacilina, ¿verdad? ¿Sí sabe cómo es la vitacilina? ¿O no? ¿No? En el trabajo, en el taller y en la oficina. Dice: tengo usted vitacilina, pero en el trabajo, en el taller, en la oficina, en el mercado, en la iglesia y a donde quiera que usted vaya, usted tiene que ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque no podemos ser honestos en una cosa, íntegros en una cosa y en otra no. Así que no es válido hacerlo así. Ser honesto en la iglesia y vivir de una manera íntegra a la luz y a la vista de todos los que estamos en este lugar. Aquí todos nos tratamos de ¿cómo? De hermano, bendiciones, Dios le bendiga, el Señor esté con usted, amado, amada. Y tenemos un lenguaje cristiano, pero allá en la casa, ¿cómo hablamos? Allá en la casa, ¿cómo nos comportamos? Hijo del santo, ¿no? Dijo el amigo. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo nos exaltamos? Voy a dar un testimonio de hace muchos años, ¿verdad, ma? Y aquí está mi hermano que no me deja negarlo, Saúl. Y a veces estábamos en una trifulca en la casa, pero de repente le hablaban a mi mamá del trabajo y luego decía mi mamá, ¿cómo decía mi mamá, Saúl? Bueno, buenas tardes. Sí, ingeniero, sí, todo bien. Y decía el Saúl, se quedaba asombrado: ojalá, nos hablara como le habla el ingeniero. Ojalá, decía mi mamá, me trataras como me trata el ingeniero. Había dos estilos de vida porque había dos estilos de trato. Y nosotros también tenemos dos estilos de vida porque tenemos dos estilos de trato.
Con el hermano, con la hermana, con el pastor, en la iglesia somos uno, pero en el mundo, en el mercado, en el trabajo, en el lugar donde nos desarrollamos somos otros. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo seamos de una sola pieza. Y voy a terminar con este pasaje que dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15-17, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, diga, santos. ¿En dónde? ¿En dónde? Dice la palabra, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Entonces hoy venimos para agradecer a Dios un aniversario más, un año más de la iglesia, pero también para renovar nuestra vocación, para renovar nuestro propósito, para cambiar nuestra mentalidad, para revocar nuestra integridad al Señor. Si usted a lo largo del año, a lo largo de los días, es más, si todavía la semana pasada usted estaba haciendo las cosas mal, hablando mal, pensando mal, comportándose mal, este es el tiempo que Dios le ha otorgado misericordia para que cambie sus caminos. Amén. Y termino con lo que el apóstol enseña en los hermanos que llegaron a la triste situación de tomar partido sobre sus líderes. En Primera de Corintios 3:1 y al 9 se lo leo. Dice, colaboradores de Dios, de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, le está hablando Pablo a los corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, por si alguno de ustedes todavía tiene esto, habiendo entre vosotros, entre alguno de ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy aquel, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el que dio el crecimiento es el Señor. Así que ni el que planta ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios en esta mañana hablarnos? ¿Cuántos queremos la unción de Dios? ¿Cuántos queremos la lluvia temprana y la tardía sobre nosotros? Necesitamos entender esta última parte que nos está hablando Pablo. No debemos ser carnales ya más, ni tener disensiones, ni celos, ni contiendas entre nosotros. Somos la iglesia de Cristo, la inmaculada, la sin mancha, la que resplandece como el sol, para la cual Cristo un día va a venir por ella. Entonces Dios está preparando a esa novia para ese tiempo. Cierro con esto en este momento y voy a hacer una pequeña oración para terminar con este segmento. ¿Estamos de acuerdo? Póngase sobre sus pies por un momento. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias esta tarde. Gracias, Señor, porque como buen Padre nos aconsejas, nos diriges y nos exhortas, Señor. Y tal vez muchos de nosotros hasta este momento no teníamos en consideración o en nuestra conciencia lo que somos y para lo que tú nos has llamado. Pero hoy nos has enseñado, Señor, de una manera muy breve lo que significa ser un servidor de Cristo. El ser fiel, el ser hallado fiel, el dar testimonio, Señor, es parte importante si queremos la manifestación de tu reino en esta tierra. Por lo tanto, Señor,
Prepara desde ese momento el corazón de tus hijos para lo que viene por delante. Prepara la mente, prepara el espíritu, Señor, prepara el alma y aún su cuerpo para recibir lo que tú tienes para sus vidas en un momento más, Señor. Yo te ruego que el enemigo no robe la palabra, Señor, que ha sido sembrada en sus corazones en este momento, sino que al contrario, Padre, sea regada, sea abonada, y tú, Señor, como dijo Pablo, que das el crecimiento, los hagas madurar hasta poder dar el fruto deseado para la gloria de tu nombre. Los ponemos en tus manos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos, dale un fuerte aplauso al Señor.